Buenos días, bienvenidos a la conferencia en el sexto día de esta celebración que la Embajada de la India para Colombia y Ecuador está organizando. Esto es una celebración que ya lleva una semana y hoy es nuestro sexto día. Queremos agradecerles por asistir. Hoy es un lunes festivo, pero creo que un lunes seguramente va a iniciar muy bueno con esta conferencia. Hoy tenemos a la Gran Fraternidad Universal con Juan Carlos Martínez, quien estará acompañándonos y nos dará una charla sobre yoga, la ciencia al vivir ante los nuevos retos. Así que todos bienvenidos, muchas gracias por asistir. Hola John, te agradezco, porfa cierres tu cámara. Gracias, muy amable. Así que Juan Carlos, te doy paso a ti para que por favor inicies la conferencia. Bienvenido. Muy buenos días para todo, Ana María. Primero que todo quisiera agradecer a la Embajada de la India, en nombre de la Gran Fraternidad Universal, por darnos esta oportunidad cada año de compartir y de tener, digamos, esta posibilidad de unirnos en torno al yoga. También quisiera dar los agradecimientos a las Naciones Unidas, porque gracias a esa posibilidad que quedó, pues, del Día Internacional del Yoga, es que hoy podemos también reunirnos. La Gran Fraternidad Universal, la Fundación Dr. C. Reino de la Ferrier, está inscrita en el Departamento de Información Pública de ECOSOC con estatus consultivo. La Gran Fraternidad Universal es una organización civil y cultural sin ánimo de lucro que labora por la paz del mundo, bajo los principios de tolerancia, verdad y paz. En esta sexta edición que tenemos del Día Internacional del Yoga, la Embajada de la India y el Gobierno de la India ha tomado la decisión que se considere yoga en casa. Ese es pues el propósito de esta temporada o de esta época, debido a pues lo que nosotros ya conocemos de la condición por la cual estamos pues atravesando, y queremos dar unas herramientas que la mayoría de ustedes probablemente ya conocen, pero para los invitados queremos dar a conocer también cuáles son estas herramientas que nos da la yoga para practicar desde la casa, desde nuestro entorno más cercano y más íntimo. El término Gran Fraternidad Universal es un término genérico que agrupa a todas las asociaciones, agrupaciones e individualidades que tienen como, digamos, como principio la supremacía del espíritu, nuestro perfeccionamiento como individuos y como sociedad. Entonces, como lo decíamos, está los principios que nos rigen: tolerancia, verdad y paz. Y es en ese marco de fraternidad universal donde los términos que vamos a usar acá sean comprensibles para todos. Yoga, la ciencia del vivir ante los nuevos retos de la humanidad. Es decir, la vida cada día nos pone ciertas condiciones, las cuales están dadas para nuestro propio crecimiento. Desde el punto de vista del yoga, el sistema yoga como tal es el que constituye la ciencia del vivir. Es decir, todo el sistema mismo de yoga. Pero nosotros también ya sabemos que yoga, y para las personas que de pronto no conocen mucho sobre yoga, yoga no es solamente las posiciones o posturas del cuerpo, sino que ella es un conjunto de reglas, de regulaciones, de principios que nos van a llevar no solamente a tener una moral en la vida, sino también una
una conducta, que es lo más importante. ¿Cómo vamos nosotros a transformarnos? ¿Cuál es la forma que ahora nosotros nos comportamos ante las diferentes circunstancias? En ese sentido, entonces vamos a tomar como base entonces estos 8 elementos que son conocidos en yoga. Digamos que son los estadios o las etapas, los pasos que nosotros tenemos que ir dando en el avance de ese perfeccionamiento, de ese autoconocimiento. Los dos primeros serían llama, que son las cosas que nosotros debemos abstenernos, por así decirlo. Pero más que una abstinencia es una comprensión por qué hay ciertas cosas que no nos corresponden, digamos, hacerlas. El niyama lo estamos haciendo, vamos a hacer apenas una descripción de estos elementos para luego hacer un desarrollo un poquito más amplio de los dos primeros. Niyama son las reglas de vida, es decir, lo que debemos hacer, lo que debemos cultivar para nosotros tener un éxito en esta vida. Las asanas son las actitudes corporales y psicológicas. Generalmente estas son las que hemos conocido como las posturas que han sido más divulgadas y son las que relacionamos con yoga. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí es un estadio apenas, un estadio dentro de todas las disciplinas que debemos observar en yoga. Lo más importante de las asanas o las asanas es que nosotros asumamos una actitud ante la vida. Eso va a ser lo más importante. Es decir, que cuando hagamos una postura del cuerpo, tenemos que observar que esa postura implica, una postura física externa, implica una actitud interna. Y esa es la que tenemos que desarrollar. Luego seguiría el pranayama, que es la conciencia de la respiración. Desde que nosotros nacemos hasta que nosotros dejamos este cuerpo, lo que nos une, la parte interna y externa, es el aire, es el prana o la energía vital que viene dentro de ese aire. Entonces, tomar conciencia de la respiración. Luego avanzaría ya en la práctica de yoga el pratyahara, conciencia de las percepciones orgánicas, las percepciones externas y las percepciones orgánicas. Es decir, toda la información que está en nuestro entorno, tenemos que ser conscientes de ese tipo de información. Y al mismo tiempo de cómo funcionan nuestros órganos, cómo es nuestra fisiología. Luego tendríamos la meditación, la concentración y finalmente el samadhi o la identificación, es decir, propiamente hablando, el estado de yoga, ¿sí? La unión estaría acá en este último nivel. Vamos ahora a ver más detalladamente llama. Es decir, para lo que vamos a desarrollar hoy es solamente los dos primeros pasos. La base de cualquier forma de yoga es llama y niyama. Sea cualquier forma de yoga que nosotros estemos practicando, va a ser llama y niyama. Para las personas que por alguna razón no están familiarizados con yoga, entonces llama y niyama vienen a ser como digamos en la religión cristiana los mandamientos, ¿sí? Es decir, una moral que debemos nosotros y una ética y una estética que nosotros debemos cultivar para el avance y el progreso en nuestra vida material y espiritual, nuestra vida social, práctica y también nuestra vida interior. Entonces vamos a empezar a explicar un poco sobre lo que es llama y niyama.
Y para este caso, como decíamos, lo vamos a aplicar al momento actual que estamos viviendo de confinamiento. Bien. Llama dice que es la ética de una moral, es decir, es la atención para actuar en armonía con las leyes que nos rigen. En este caso, quiere decir, en el caso del confinamiento, nos están colocando una condición, ¿sí? ¿Cuál es esa condición? Que debemos estar principalmente en nuestras casas. Desde allá, desde aquí es que tenemos nosotros que atender, en este caso, la vida laboral, la vida familiar, nuestras propias costumbres, digamos, si solíamos, las propias distracciones inclusive, las propias formas que nosotros teníamos de hacer algún tipo de ejercicio, de disciplina, ahora toda la tenemos que traer a la casa. ¿Qué implica todo lo que vamos a hablar, los cinco elementos del llama, que es la base de la moral, tienen que ver principalmente con el recto pensar, recto hablar, recto obrar. La rectitud en cómo pensamos, cómo hablamos y cómo obramos. Entonces, vamos a aplicar la primera de ellas que se llama ahimsa. Ahimsa es lo que hemos conocido como la no violencia. Ella tiene como base el respeto a toda forma de vida. Toda forma de vida debe ser respetada y tiene como, digamos, sus raíces en el poder, digamos, desplegar lo que es el verdadero amor por nosotros mismos y por todo lo que nos rodea, las demás personas y los demás reinos, digámoslo así. Entonces estaría el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Tenemos que guardar un profundo respeto. ¿En qué sentido? El ser humano, como tal, en su punto de evolución, tiene en sí mismo estos reinos. Vamos a hacer una relación, por ejemplo. El reino vegetal estaría representado por nuestras vísceras, toda la parte visceral es todavía en nosotros el reino vegetal. Entonces, ¿qué sucede? El reino animal todavía está representado en nosotros, no solamente en cierta medida en nuestro cuerpo, sino también en nuestros instintos. El instinto de supervivencia o de conservación de la especie es todavía del reino, de este reino animal. Y nos queda todavía entonces la parte mental que es propia del ser humano, que quiere decir que nosotros debemos establecer una no violencia a través mental, a través de la parte mental. Pero esa no violencia también implica el cuidado de las cosas. Si nosotros golpeamos las cosas, inclusive si cosas que nosotros debemos levantar, pasarlas de una parte a otra, entonces las arrastramos, creamos una fricción de las partículas y esa fricción de las partículas genera una vibración y esa vibración es desarmónica. Entonces esta parte de la no violencia implica ante todo, pues mantener como decíamos al comienzo, un profundo sentir de amor, es decir, de vivificar todas las cosas que nos rodean, empezando también por nosotros mismos. Ese sería, pues, el primer elemento. El segundo elemento a considerar se llama satya. Satya es la veracidad. Decir siempre la verdad. Entonces nosotros sabemos que desde pequeñitos siempre nos dijo, di siempre la verdad. Sin embargo, en algún momento de nuestra vida también vimos ejemplos o se nos dio, pues, que podíamos decir pequeñas mentiras. Sin embargo, en este caso de la práctica del yoga, nos invita a que debemos mantener siempre la verdad, ¿sí? Y la verdad es un camino
que nos va llevando hacia la libertad. Es decir, ¿a cuál libertad? A despojarnos de todo aquello que no es y establecernos en el camino, en el camino de la sinceridad. Entonces, para todos aquellos que practican ya yoga en algún nivel, es ser sinceros con nosotros mismos en la práctica, ser sinceros en nosotros mismos con el sendero que hemos escogido. Y para los que por alguna razón de los invitados o las invitadas que no practican yoga, entre comillas, porque muy probablemente lo han practicado, en el momento en que están cumpliendo con estos principios y regulaciones, están practicando yoga, así tengan su forma de religión o su forma científica de llevar la vida. Entonces también requiere esa sinceridad, pero se ve en los pequeños detalles, en los pequeños detalles. ¿Cómo vamos, por ejemplo, en este momento, si nos dicen nuestra vida laboral ahora es por internet, es online? ¿Cómo nosotros vamos a ser sinceros, ¿sí?, con las personas con las que están trabajando con nosotros, de conectarnos y de cumplir con nuestras labores, nuestras responsabilidades laborales? ¿Cómo nosotros vamos a ser sinceros de responder con nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestra pareja? La sinceridad. Si nosotros somos sinceros y auténticos en esta condición de aislamiento, es lo que realmente nos va liberando las tensiones, porque a veces tenemos como un paradigma de la forma como tenemos que ser, y esa forma como que debemos ser es sencillamente vivir el presente, el momento como nos corresponde. En ese sentido se aplicaría Satya o la veracidad. El tercer elemento está muy relacionado porque es la honestidad. La honestidad principalmente está basado en un principio de respeto. Generalmente dice, no, es que la persona que es deshonesta es no robar, pero no robar implica muchas cosas. Por ejemplo, si alguien nos presta algo y nosotros lo tenemos más tiempo del que nos lo prestaron, que generalmente sucede eso con un libro, ¿no? Le presto un libro, pero le dicen a uno, ese libro que me prestó, ya olvídese del libro. Entonces ya uno no sabe si prestar un libro. Entonces, parte de esa honestidad es que nosotros mantengamos el propósito para el cual nos han sido asignadas las cosas, han sido asignados los recursos, ¿sí? Digamos, un padre o una madre de familia en este momento tiene que tomar unos recursos financieros, unos recursos de organización de su familia y cumplirlos. Si no los cumplimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sentimos, entonces no estamos siendo honestos. O sea que se requiere algo que nos va a ayudar a nosotros en la honestidad, es ser coherentes. En la medida que somos coherentes, estamos cumpliendo con la honestidad. El siguiente, el siguiente elemento de este llama, o sea, de estas normas de moralidad, se habla del brahmachari o brahmacharya. Brahmacharya, para los practicantes de yoga, como lo saben, es la castidad y que está pues realmente enmarcada en la devoción en lo que nosotros hacemos, en la devoción del camino que hemos escogido, que es lo que en el mundo, pues, que nosotros conocemos, en el mundo externo, lo llaman como hacer las cosas con pasión, pero en el sendero del yoga no se llama compasión, sino se llama devoción, o sea, con entrega. El brahmachari es una entrega que aquello que nosotros hemos considerado el camino que nos va a ayudar a perfeccionarnos cada día más. Y lleva de fondo el manejo de la energía.
Es decir, nosotros cómo vamos a dedicarnos a algo con toda nuestra entrega si de pronto estamos utilizando la energía, nuestra energía en otras cosas. Entonces requiere una disposición para que todos nuestros sentidos se enfoquen en ese objetivo que tenemos. Generalmente se habla de brahmachari o brahmacharya, aquel que tiene una abstinencia o un celibato, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que comprender para las personas que han elegido llevar una vida de pareja o hemos elegido llevar una vida de pareja, que perfectamente se puede llevar este aspecto del brahmacharya. Es decir, cómo nosotros vamos a mantener unos acuerdos con nuestra pareja. Debe haber unos acuerdos de ese compartir de nuestra energía sagrada con la pareja. Y también el momento en que se va a compartir nuestra energía, entonces debe ser un lugar limpio, ¿sí? Debe ser algo que nos eleve, el mismo acto debe ser algo que nos eleve. ¿Mm? Por eso tiene la palabra Brahma, tiene que ser hacia la perfección, ¿sí? No solamente que se desborden nuestros instintos, sino que nuestro estado mental debe ser más elevado. De ahí los niños y las niñas que vengan en ese hogar también van a ser seres que van a ser un beneficio para la sociedad también. Ese sería Brahmacharya. Y el siguiente elemento en estas normas o en estas reglas es el pratyahara, la no posesión. Pero esta no posesión no quiere decir que entonces que porque una persona tiene o le corresponde administrar un vehículo, un carro, una casa, una finca que tenga, entonces no está cumpliendo con con aparigraha o la no posesión, no. Aparigraha es no apegarnos, no apegarnos, ¿sí? A aquello que nosotros nos ha correspondido administrar. En el momento en que nosotros nos apegamos a cualquier cosa, a veces nos apegamos a un esfero, nos apegamos a un acostumbramiento que tenemos. Entonces, estamos hablando de que no estamos cumpliendo realmente con un elemento que también nos va a ayudar a liberarnos. Es por eso que generalmente una práctica que nos ayuda para la no posesión o no la ambición que nace en nosotros desmedida en un momento dado, es que las cosas las debemos hacer con esfuerzo. Es decir, el trabajo. Esto que he obtenido es el esfuerzo de una energía que puse en ello. Entonces nosotros la vamos a valorar. Cuando nosotros buscamos las cosas fáciles que fácilmente se obtiene, entonces perdemos de vista, ¿sí?, el valor mismo de esas cosas y perdemos la proporción de lo que nosotros realmente queremos o necesitamos. Esa es la otra parte, reducir las necesidades que nosotros tenemos en la vida. Y este momento de confinamiento nos está haciendo ese llamado. ¿Cómo vamos a solamente lo necesario? Y nos hemos dado cuenta de ello, ¿sí? Muchas cosas que nosotros hacíamos antes, realmente en este momento carecen de importancia, sea la que haya sido. Esa evaluación la hace cada uno. Y habrá la tendencia de volver a eso, ¿sí? De volver a hacer lo que nosotros hacíamos en una vida corriente, lo que nosotros conocemos como la vida corriente. Entonces, ese es el llamado que nosotros tenemos con este primer elemento del yoga que se llama llama. Ahora vamos a ver niyama. Este niyama, lo vamos a ver en pantalla, nos dice
Como habíamos dicho antes, llama es lo que nosotros debemos abstenernos de hacer, o sea, tener un dominio sobre eso. Y niyama es la estética de una conducta. Entonces alguien me preguntaba, ¿qué es estética de una conducta? Pero la palabra estética tiene que ver con la belleza. La palabra estética tiene que ver con cómo vamos a ver cuando uno ve una novia, la novia ¿qué hace? Ella se embellece para el novio, ¿sí? Ella se embellece para sí misma también. Nosotros las normas de conducta tenemos que embellecerlas, o sea, no son cosas. La práctica del yoga nos tiene que llevar a unos también, a unas formas de nosotros sentir esa práctica que estamos viendo, pues digámoslo así, por así decirlo, los beneficios o los resultados de esas prácticas que hacemos. Y para ello nosotros tenemos que mantenernos dentro digamos, están basadas esa forma en las leyes naturales y las leyes más sagradas. Y principalmente constituyen las purificaciones, no solamente la purificación externa, sino las purificaciones internas. Es decir, que cuando se refiere a la alimentación, entonces vamos a tener que ver los alimentos que comemos, no solamente la parte externa, la presentación, si son agradables, los colores, las aromas, sino cómo realmente esos alimentos dentro de nosotros van a tener todo un proceso de transformación. En sí, Niyama nos lleva a practicar una forma perfecta de conducta en la vida. Y para ello, ¿qué necesitamos? La reflexión. En todo lo que hagamos, reflexionemos. Es decir, siempre va, todo lo que va es como un boomerang. Todo lo que nosotros lanzamos, en algún momento regresa a nosotros. Entonces, de ahí tenemos que tener en cuenta hasta los pensamientos. Todo pensamiento, entre comillas, negativo que emitimos, va hasta la persona para la cual la emitimos y luego regresa a nosotros. Entonces, esa conducta también se refiere a que nosotros tenemos que cuidar hasta nuestros pensamientos. Y está basado principalmente como en el respeto por nuestra propia vida y el respeto por los demás. Y es por eso que hablamos que en la estética de una conducta debemos pues obrar con la inteligencia del corazón. Vamos entonces a ver la primera anga de yoga, que se llama Saucha. Saucha es la pureza, pureza de cuerpo, pureza de mente. Es decir, el ser humano no es solamente cuerpo, el ser humano es cuerpo, alma, espíritu. O sea, el ser humano mínimo tenemos esos tres elementos. En unos estudios más profundos se va a ver muchas otras cosas, pero mínimo considerar cuerpo, alma y espíritu. Ese es el ser humano. Y tiene un elemento que le fue dado como ayuda que se llama la mente. Y desde ese punto de vista, en la purificación, vamos a tener que considerar las palabras alimentación y cultura. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Sí? Y la cultura se refiere aquí a una cultura psicofísica, que es la pre-yoga, y al mismo tiempo, ¿y por qué se llama cultura? Porque es lo que nosotros cultivamos. Y ella se debe dar en esos mismos tres planos: el plano físico, el plano astral y el plano mental. Dicho de otra manera, en lo fisiológico orgánico, en lo psicológico y luego en lo moral. Vamos entonces, esa pureza se hace. ¿Cómo vamos a practicar esa pureza?
vamos a practicarla en nuestra casa mediante una actitud desinteresada en el fruto o en el resultado de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es que yo hago esto, ¿sí? Por ejemplo, viene lo que a veces entre los padres y las madres se dan, ¿no? Si tú haces esto, yo te doy esto. O el hijo le dice a la mamá, yo hago eso, pero si tal cosa. Entonces vienen como tratar de que haya unos acuerdos. Pero la pureza nos invita a que hagamos las cosas desinteresadamente. Es decir, si los hijos deciden colaborar con los padres o los padres con los hijos y la pareja entre sí deciden poner unos acuerdos de cooperación para esta situación que estamos viviendo, van a estar, si lo hacen sin esperar un resultado, lo hacen sencillamente porque les nace, porque saben que es su deber, ese es su deber, ¿sí? Y su función dentro de esa familia, entonces van a estar desarrollando una pureza. A veces no hay que confundir pureza con puritanismo. No se trata de puritanismo. Se trata de qué es lo que nosotros llamamos pureza. Pureza es aquello que no está contaminado. O sea, pureza es lo contrario a lo que está adulterado. Entonces debemos ir regresando a esa naturaleza en nosotros, la naturaleza esencial, que tiene que ver que el ser humano desde un principio es un ser sociable. Entonces nuestra actitud sincera hacia los demás nos va ayudando a desarrollar la pureza o sausha. El segundo elemento, bueno, pero vamos a ver algunos aspectos que nos pueden ayudar a desarrollar esa pureza. Por ejemplo, reflexionar unos 15 minuticos antes de acostarnos es uno de los elementos que nos puede ayudar. Es decir, hacer una revisión de todo lo que hicimos en el día, en qué es lo que nosotros podemos, digamos, cambiar o qué debemos conservar. Eso nos ayuda a hacer esa limpieza, hacer una cultura psicofísica pre-yoga, ejercicios de respiración que incluyan flexibilización, fortalecimiento, relajación y una actitud adecuada hacia las cosas, que es lo que generalmente se llama una actitud positiva. O sea, una actitud que nos conduzca al progreso. Y también hacer una práctica de asanas, esas asanas con un sentido de purificación y que nos dé firmeza, teniendo siempre en cuenta la conciencia de unidad que hay en todas las cosas, reconociendo que el origen, todas las cosas, incluyendo nosotros mismos, tiene un origen sagrado, ¿sí? Entonces, todo eso nos va llevando a la práctica de la pureza. El segundo elemento en Niyama se llama Santosha, que es el contentamiento interior, es decir, nosotros debemos vivir satisfechos y serenos, equilibrados, con paz interior, como sea que esté nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una condición que ya lo hemos dicho de aislamiento. Entonces vienen como si hubieran unas inconformidades porque ya no podemos hacer esto, porque no podemos hacer lo otro. El practicante de yoga o el practicante de la disciplina que haya adquirido de su forma de ver la vida, así no se llame yoga, ¿sí? Sino puede ser la ciencia, el arte, la filosofía. Esa forma de vida que nosotros hemos concebido nos debe llevar a mantener un estado de equilibrio con todo nuestro entorno, pero ello empieza desde nosotros mismos. Si nosotros no tenemos un estado de equilibrio, entonces, ¿cómo vamos a concebir un estado de equilibrio en el exterior? Hay un término que se llama lokatakarilla para las personas que practican yoga. Lokatakarilla dice, es decir, una existencia consistente en laborar para la felicidad y el bienestar de todo el mundo. Ese es el principio de lokatakarilla o la actitud de lokatakarilla. Entonces el yogi o la persona consciente
porque no necesariamente tiene que ser ya un yogi. Nosotros debemos adaptarnos a las circunstancias, reducir las necesidades y establecer un estado de equilibrio y de serenidad. Eso se hace a través del control de los sentidos y de los deseos. No todo lo que nosotros deseamos necesariamente es bueno para nosotros. Así vamos creando, ese contentamiento llega cuando se realiza prácticamente un vacío interior. Observemos cuando no deseamos las cosas, ellas llegan y se presentan a nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos vaciamos de todos esos deseos, de todos esos pensamientos, entonces van a aparecer justamente las cosas que necesitamos. Ese sería estar satisfechos con todo lo que la vida nos está dando. O sea que de cierta manera esta es la parte opuesta a la ambición también. El siguiente elemento se llama tapas en yoga. Tapas quiere decir la austeridad, llevar una vida despojada de todo lo que nos aleja de nuestro verdadero progreso. Entonces hay que observar, tenemos que observar, qué es aquello que nos aleja de nuestro verdadero progreso. Y eso que nos aleja de nuestro verdadero progreso debemos dejarlo ahí. Y a veces implica una disciplina, ¿sí? Por ejemplo, la disciplina del silencio, quedarnos callados. Pero quedarnos callados no es solamente no hablar, sino hablar cuando sea necesario. Y cuando sea necesario hablar, ver si eso que estamos hablando es bueno para nosotros mismos y para los demás. Esa es una disciplina de etapas. Otra puede ser la vigilia, ¿sí? Entonces, o el ayuno, dejar de comer, pero no es solamente dejar de comer los alimentos físicos como tal, ¿sí? Sino el ayuno, como decía alguna vez un swami de la India, que estábamos viajando y llegó y dijo, hoy es un ayuno para mí, pero también tenemos la enseñanza de que cuando no podamos ayunar físicamente, entonces vamos a comer una comida ligera, sádica, o sea, una comida muy pura, digámoslo así, de toxinas, y hablemos de cosas sagradas, leamos libros o digamos pasatiempos de cosas sagradas. Pero ¿qué es lo que es para nosotros sagrado en el hogar? ¿Qué es lo que es para nosotros sagrado en el hogar? Y en todas partes, lo sagrado para nosotros es aquello que tiene más vida. Entonces miremos cuáles son los elementos en nuestra familia que une más la familia, que da los valores a cada una de las personas que la conforman. ¿Cuál es la interacción de esa familia que nos da más vida? Eso es lo sagrado. Generalmente podemos tener un espacio que es para la yoga, o es para nuestra religión, o es para nuestro arte, o es para nuestra investigación científica. Ese es el espacio que podríamos considerar con mayor vida, o sea, el espacio más sagrado. Y eso implica que debemos tener una disciplina. Ese sería tapas en un orden general. Estamos hablando, como decíamos al comienzo, en el orden de la gran fraternidad universal, debemos en ciertos contextos utilizar unos términos que sean comprensibles para todos. Ya en cada práctica de yoga, en sus escuelas, ¿sí? O en su ámbito que usted haya escogido de perfección, habrán unos términos muy específicos que les van a ser dados. Y por último tenemos Swadhyaya. Swadhyaya que dice el estudio propio del ser. ¿Sí? Perdón, este no es el último elemento, sino es el cuarto. Swadhyaya, estudio propio del ser, el autoconocimiento. ¿Cómo voy a medida que yo me conozco, puedo conocer mejor a la otra persona y puedo conocer mejor el entorno social
o el entorno cada vez más amplio según sea nuestro nivel de conciencia, hasta inclusive llegar a comprender las cosas más trascendentales. Pero todo empieza por el autoconocimiento. Por eso decía, si tú sabes de dónde vienes, por qué y para qué estás aquí y para dónde vas, conoces todas las cosas. ¿Mm? Y eso es un autoconocimiento. Conociéndome mejor a mí mismo, entonces no voy a tener que juzgar al otro. Disculpe, Juan Carlos. Sí. Es que dejamos de ver las diapositivas. No sé si es porque está compartida la pantalla o se dejó de compartir el escritorio. ¿Y será que Jaime Muñoz García puede apagar la cámara, por favor? Vamos a colocar entonces la diapositiva. Sí, es que es muy visual. Muchas gracias. Gracias. Entonces, este Swayaya es ese autoconocimiento. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos, en este momento de condición, una condición que estamos viviendo a nivel mundial, una reeducación humana. Necesitamos reeducarnos. Pero esa reeducación no solamente es, por decir algo, que debemos acatar pues las cosas que dicen las autoridades que gobiernan en los diferentes países y ciudades, las recomendaciones sanitarias, sino que nosotros debemos reeducarnos, digamos que considerando tres dimensiones, una dimensión física, una dimensión intelectual y una dimensión espiritual. Y para eso es este confinamiento, ¿sí? Tal vez nosotros por ahora hemos pensado en las cosas más, digamos, las necesidades más básicas y más cercanas, pero realmente esa reeducación tiene que actualizarse teniendo en cuenta que una correcta fisiología nos llevará a una correcta psicología. Ese sería el estudio propio del ser. Ahora miremos el último que dice Isvara o Isvara Pradidhana. Miremos que ahí Pranidhana ya tiene el término dar, el dar, ¿sí? Realización del ser, es decir, que es el estadio más elevado a considerar de estas prácticas. Nosotros a veces pensamos que, un ejemplo en este caso, porque hay una condición, porque toda la humanidad está pasando por esta condición. Debe haber algo que debemos aprender como humanidad. No solamente mi aspecto individual, no solamente mi condición, la que me corresponda, sino que como humanidad también tenemos que hacerlo. Entonces, para ello tenemos el sistema yoga que implica una entrega total. Es decir, el sistema yoga implica que nosotros nos entreguemos totalmente a este, digamos, no digamos propósito, sino a este deber que tenemos de perfeccionarnos. Y para ello aquí debo decir algo respecto a las diferentes escuelas, y es que necesariamente nosotros no podemos guiarnos, o sea, no podemos abocarnos a esa actitud enteramente sin una guía. Entonces, generalmente debe haber una persona, un ser humano, hombre o mujer, que ya haya recorrido ese camino y que nos lo enseñe o que nos lo muestre, porque ese ser en yoga se llama el gurú, y ahora en todas partes se habla del gurú, ¿sí? Del gurú de la computación, del gurú de esto, del gurú del otro. En yoga está implícita necesariamente el gurú, ¿sí? O sea, aquel que nos va a mostrar el camino. Pero ¿qué dice el gurú? El gurú dice, yo no enseño nada, yo no enseño nada. Lo único que hago es mostrar el camino para que el discípulo o la discípula lo recorra. Entonces aquí estaríamos hablando también en un término más amplio del yojismo. Es decir, que nosotros, sea la forma de yoga que estemos practicando, o sea la forma de arte que estemos practicando, o sea el camino que cada uno haya escogido, todos debemos llegar a la misma
tenemos pues esa misma meta. Y todo es una unidad. O sea, no es que yo practico aquí Hatha Yoga y entonces como practico Hatha Yoga, las otras formas de yoga, no, eso no es tan bueno, no. O el que hace Raja Yoga o el que hace Kundalini Yoga, nosotros la invitación en el yogismo es que consideremos que todas las formas de yoga solamente están mostrando diferentes fases y etapas de la única yoga que nosotros debemos realizar y que tiene como base llama y niyama. Para terminar esta partecita, entonces, debemos decir en este pequeño, pues, esta pequeña presentación muy sintética, para los que saben que fue muy sintética, debemos saber que así como se declaran cuando hay un desequilibrio de nuestras energías, de nuestra energía positiva a nuestra energía negativa, o activa o pasiva, cuando hay un desequilibrio se declara una enfermedad o, por no decir el término enfermedad, un desequilibrio en nuestro organismo o en nuestra mente, también a nivel colectivo se declaran, cuando hay un desequilibrio ya extremo de mucho tiempo, se declaran unas situaciones como las que estamos viviendo y nosotros debemos leerla. Debemos leer que hay un desequilibrio y que esta actitud de confinamiento y de encerramiento es para que cada uno de nosotros entremos en nuestro laboratorio, sea individual, sea familiar, para luego ir pasando a la transformación también de la sociedad y del planeta, digamos, de nuestra actitud hacia el planeta. Entonces, vamos a dar la palabra que está coordinando Ana María, si hay alguna pregunta o algún tema que no haya quedado así muy claro. Pues Juan Carlos, antes de pasar a la sesión de preguntas, dudas y respuestas, queríamos agradecerte. La Embajada de la India agradece que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas compartido un poco de todo esto, que estoy segura a más de uno nos sirvió. Me incluyo también ahí. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer, si hay alguna duda o alguna pregunta, yo la leeré para que tú te concentres en la respuesta. Isbara Gustavo pregunta, no te entiendo, Gustavo. Isbara es el controlador, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta de él, pero no sé a qué hace referencia. Lo que pasa es que aquí hay algo un poquito más, digamos, profundo. Antes de que Patanjali presentara el sistema yoga, como lo conocemos, los 8 niveles, los 8 pasos o estadios, no se considera Isvara, no se considera Isvara. Ahora, Isvara, en la última parte que dice Isvara Pranidhana, Isvara es lo que en la religión se ha considerado Dios. ¿Sí? En la religión se ha hablado de Dios y en todas partes, según sea nuestra concepción de Dios. Es decir, que hay un principio inteligente, que hay un ser que ha manifestado este universo, ¿sí? Y que diríamos es el controlador de todo. Entonces, ¿qué sucede? Isvara Pranidhana nos hace atender que hay cosas que suceden más allá de nuestra propia voluntad. Por ejemplo, esta es lo que en otro momento se llamaría, en otros términos se llamaría un imperativo cósmico. Nosotros estamos viviendo un imperativo cósmico, es decir, estamos viviendo unas condiciones necesarias para que nosotros crezcamos. Entonces, Isvara, según sea la escuela de yoga, pues va a tener en cuenta que Isvara es el controlador de todo, es decir, que nosotros estamos de cierta manera guiados por una voluntad mucho más grande que podríamos considerar un imperativo cósmico que tiene que ver con el destino de la humanidad, con el destino del planeta, con el destino del sistema solar, con el destino de la galaxia.
Gracias, Juan Carlos. Aide pregunta, ¿este sistema es estático o puede venir en diferente orden? Sí, no, como decía alguien, a ver, recuerdo, la persona que hizo la exposición me pareció tan, es algo que me pareció tan bueno de la Universidad de Antioquia, donde decía que nosotros generalmente vemos las cosas lineales. No, es circular. Es decir, nosotros, como las virtudes que afloran en nosotros, no se hacen en forma lineal, sino que es circular, es decir, que se van a ir desarrollando estas cualidades en nosotros casi que simultáneamente. Lo que pasa es que generalmente hay una que es nuestra fortaleza. Por ejemplo, alguien puede decir, vea, yo soy desapegado, ¿sí? Y esa es su fortaleza y en torno a ella se van desarrollando las otras. Hay otro que diga, vea, yo desde que era pequeñito no digo mentiras y esa es su fortaleza y en torno a ella es que va a ir desarrollando las otras. Pero como entonces, de acuerdo a la pregunta, no se pueden ir haciendo simultáneamente y debe hacerse así porque así es la vida es de esa manera. Gracias, Juan Carlos. Mercedes Azcárate dice, antes que nada, muchísimas gracias. ¿Algún comentario sobre la no violencia y el vegetarianismo? ¿Podría ser? Sí, precisamente a nosotros se nos ha hablado del vegetarianismo, pero hay digamos, un aspecto más amplio que se llama el naturismo. El naturismo incluye el vegetarianismo, pero también incluye otras formas más depuradas de alimentación, ¿no? Que a lo mejor cada uno de ustedes conoce. Entonces el naturismo también tiene que ver, por ejemplo, con las construcciones, cómo vamos a construir, con qué materiales se van a hacer las construcciones, cómo se van a orientar, la orientación de las construcciones que hacemos, los materiales con que se hacen las cosas, o sea, que estaría íntimamente relacionado con el ambiente, ¿sí? Que así hacemos cosas de plástico, si hacemos cosas, digamos, de unos materiales que sean biodegradables. En nuestras casas, qué, qué curso le vamos a dar a lo que estamos utilizando? Si utilizamos una esponja, esa esponja es de este material, esa esponja queda con jabón, ¿qué pasa con ese jabón que queda ahí? Si debemos colocar las cosas a secar en el sol, si la debemos secar en la secadora, ¿sí? Si debemos usar el microondas o no el microondas. Todo eso se llama naturismo, ¿sí? Ese sería pues un elemento un poco más amplio sobre la parte de la alimentación, de lo que hemos llamado vegetarianismo, es algo mucho más amplio. Y sobre la no violencia, entonces habla sobre todo de una actitud. Una actitud es la que hace que nosotros realmente practiquemos la no violencia. Dice, una actitud de ira en nosotros es llamar la ira, ya, con la sola actitud. Pero una actitud digamos, una actitud de compasión es traer la compasión de una vez. Una actitud de paz es ya estar anclando la paz en ese momento, en ese presente. Entonces, en ese sentido, lo que más nos va a ayudar es la actitud que tengamos en cada instante ante las diferentes circunstancias. Un ejemplo, las relaciones que se establecen ahorita muy estrechas entre padres, hijos y pareja. Entonces, una situación de tensión, ¿qué actitud yo voy a asumir en ese momento? ¿De silencio o de responder? Sabiendo que el que reacciona a todas las cosas es el ego. Entonces, probablemente me aíslo un momento o hago respiración profunda, doy un espacio, que ese espacio es el espacio mental necesario para poder tener lucidez. Entonces, desde ahí empieza lo que llamaríamos la no violencia con una actitud. Gracias, Juan Carlos. Jenny Monroy solicita, nos regala una técnica inicial para practicar el pratyahara. Pratyahara. Pratyahara.
Pratyahara, gracias. Sí. Vea, primero, antes de hablar de Pratyahara, debemos hablar de la respiración. Hay un secreto, por así decirlo, porque no es un secreto ya, y por eso lo estamos diciendo. Cuando dijimos secreto, era unos conocimientos que tenían que ser conservados para poderlos en un momento dado presentar como son. Esos son los secretos, ¿no? Cuidar el tesoro. En medio de una inhalación y una exhalación, se crea el pensamiento. Entonces yo inhalo, retengo, exhalo. Entonces, cuando yo retengo el aire, que es cuando hay la combustión o el intercambio gaseoso, allá en las células, en ese momento se está haciendo un registro mental. Hay un registro mental. Y ese registro mental es el que queda. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de ese momento en que inhalamos, retenemos, ahí estamos haciendo los registros. Y el otro momento es cuando exhalamos totalmente, exhalo, debo vaciar totalmente los pulmones, que no quede ese residuo allí. Y en ese momento, apenas terminé de exhalar y voy a empezar a inhalar, ese momento que también es un vacío, por así decirlo, también hay un registro, ¿sí? Entonces, hay unos registros que nos llevan más a nuestra vida emocional y otros a la vida mental. Por ahí empieza el pratyahara, en tener una conciencia de la respiración. Y a medida que yo voy llevando un ritmo respiratorio, porque lo importante de la respiración es el ritmo, cuando estoy realmente centrado con mi atención en la respiración, entonces empiezo la contemplación. Antes de la meditación hay una contemplación. Contempla las cosas como son, sin significado. Sale al jardín y mira las cosas sin significado, simplemente como las ves. ¿Sí? Ese es el comienzo del pratyahara. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo percibo los diferentes elementos de mi entorno? El objeto que me... Inclusive podemos contemplar a nuestra pareja, contemplemos a nuestros hijos como si no fueran nuestros hijos, simplemente como seres humanos. Contemplemos lo que ellos hacen, ¿sí? Ese es un comienzo de pratyahara, es decir, de simplemente ver las cosas como son, sin juzgarlas buenas ni malas. Luego vienen unas técnicas más profundas, que eso se ve, pues no daría ahorita el tiempo para ver todo lo que implica pratyahara, pero algo que sí es muy importante en este momento con relación al aislamiento es la información que nosotros recibimos por los medios de comunicación, sean redes sociales o sea la televisión. Si nosotros tomamos una noticia, ¿sí? Una noticia que crea un impacto, digamos, en la sociedad y nosotros la tomamos sin digerirla, sin pensarla, simplemente la tomamos tal y como nos la están dando y reaccionamos sin reflexión, no estamos practicando pratyahara. No toda la información que viene por los medios de comunicación, ¿sí? Por las redes, son ciertas, no son ciertas, son acomodadas con un interés. Entonces nosotros tenemos que, todo lo que veamos, ¿sí? Tenemos que ser conscientes, o sea, hacer una pausa mental y emocional y asimilarla. Y luego sí, mirar si la comunicamos o no la comunicamos, cómo la comunicamos, a quién se lo decimos, cómo se lo decimos, dónde se lo decimos. Esa sería una práctica que debemos hacer en este tiempo de confinamiento. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por escucharnos, por estar aquí presentes. Y pues nada, los invitamos a que sigan conectados a las conferencias y a las sesiones de yoga que la embajada ha organizado. Esta tarde tendremos dos sesiones de yoga.
uno a las 4 con Chantillon y otro a las 6 con Heartfulness Colombia, para que por favor se unan a nosotros en esta celebración y nos acompañen. Juan Carlos, Jenny está pidiendo el correo, un contacto de Gran Fraternidad. Ya se lo vamos a enviar. Es probable que le lleguen unos dos informaciones de dos personas que están encargadas de enviarlo y decirles que estos temas, para terminar, estos temas van a ser ampliados en las semanas siguientes después que pase toda esta jornada de la Embajada de la India. A nivel de la institución se van a estar dictando los cursos, talleres y conferencias para que ampliemos más estos temas. Perfecto, ahí ya subieron las redes, la de Facebook y la de Instagram. Entonces, pues muchas gracias, Juan Carlos, gracias a todos y nos veremos esta tarde. Mil Gracias a gracias. María, gracias a todos igualmente.